Bienvenidos amigos, espero que se encuentren muy bien. En el video de blockchain ya dimos una aproximación a los aspectos técnicos de Bitcoin. Vimos cómo es que la red se sustenta por sí misma gracias a los nodos que están repartidos por diferentes partes del mundo. Vimos cómo es que gracias al algoritmo SHA-256 la red es muy segura, cómo se encadenan los bloques y otros aspectos técnicos. Obviamente no vimos todo el funcionamiento de Bitcoin porque es bastante complejo, pero sí pudimos dar una aproximación técnica. Y si todavía no has visto ese video, te recomiendo mucho que lo veas para que entiendas los aspectos técnicos o por lo menos lo básico, digamos, de lo técnico de Bitcoin y cómo funciona por sí mismo. En este video, sin embargo, no vamos a tocar nada técnico, sino que nos vamos a concentrar en los aspectos fundamentales de Bitcoin. ¿Qué le da su valor? ¿Por qué es tan volátil su precio? ¿Podemos confiar en Bitcoin como dinero? ¿Va a quebrar o acaso va a sustituir a otros tipos de dinero como el dólar o el oro? ¿Es el mejor dinero que se ha inventado? ¿O acaso es una simple estafa más que dejará a todos sus inversores en la quiebra? Amigo mío, si quieres saber las respuestas a todas estas preguntas, prepara unas galletas y toma asiento porque te lo cuento con lujo de detalles. Primero que nada tenemos que entender qué es el dinero. Y el dinero surge como una necesidad para facilitar el comercio o los intercambios entre agentes económicos. Y es que todos hemos escuchado de la primitiva forma de llevar a cabo intercambios o comerciar primitivamente, que es el trueque. El trueque básicamente consiste en un intercambio directo entre agentes económicos. Por ejemplo, si yo tengo un huerto de tomates y tú tienes varias vacas, podemos acordar en que yo te doy una cantidad de tomates y tú me das una vaca. Pero el problema salta muy rápidamente a la vista porque primero que nada tenemos que coincidir en nuestras necesidades, o lo que los economistas llaman la doble coincidencia de necesidades. Y esto es muy difícil porque no siempre va a coincidir las necesidades que tienes tú como vendedor y las necesidades que yo tengo. Y aún si coinciden nuestras necesidades, sería muy raro que tú, que tienes la vaca, que me vas a cambiar por cierta cantidad de tomates, sería raro que necesites tanta cantidad de tomates a la vez. Entonces, para facilitar este intercambio, podemos recurrir a una mercancía que sea universalmente aceptada por la sociedad en la que vivimos, para que en lugar de hacer el intercambio directo, pues yo te dé a cambio de la vaca la mercancía que muchas personas utilicen, que muchas personas reconozcan y acepten, para que si tú esa mercancía después la quieres cambiar por otras mercancías, entonces lo puedes hacer. Las necesidades de las sociedades varían según su contexto histórico, geográfico, político, etc. Y como las necesidades de las sociedades van cambiando, entonces las mercancías universalmente aceptadas por ellas cambian también. Por ejemplo, en algunas sociedades se han aceptado como mercancías universales granos de cacao, conchas de mar, cuarzos o piedras preciosas, sal, de ahí la etimología de salario, porque a los soldados romanos se les pagaba con sal, ya que era una mercancía muy valorada y apreciada universalmente por todos. Se han aceptado también cabezas de ganado, y también de ahí la etimología de la palabra pecuniario. Pecunia significa, viene del latín pecus, que significa ganado. Y es que, pecuniario al día de hoy significa algo referente a lo monetario o al dinero. También se han aceptado metales preciosos, e incluso en grupos pequeños como cárceles o campos de concentración se ha aceptado cigarrillos como mercancía universalmente aceptada a cambio de favores o cualquier otra cosa de valor que puedan intercambiar los reos entre sí. Con el paso del tiempo, el concepto de mercancía universalmente aceptada o dinero se ha pulido y se ha llegado al consenso entre agentes económicos de que el dinero necesita tener ciertas propiedades o características para poder fungir como tal. Las principales características son unidad de cuenta, medio de intercambio, depósito de valor, y algunos añaden el que sea anónimo. Vamos una por una. La unidad de cuenta es una referencia para comparar precios entre mercancías. Por ejemplo, si ponemos como referencia los granos de cacao, podemos decir que una playera vale 300 granos de cacao.
o que un boleto de tren vale 100 granos de cacao, con lo cual podemos concluir que con el valor de 3 boletos de tren podemos comprar una playera. Medio de intercambio es básicamente lo que ya explicamos, que es una mercancía universalmente aceptada para facilitar el comercio sin la necesidad de recurrir a esa primitiva forma de hacer intercambios que era el trueque. Depósito de valor. Esta es una característica importante e interesante del dinero porque brinda la posibilidad de sacar valor de la circulación y depositarlo ahí para, bueno, si yo quiero tener la opción de no gastar todo el fruto de mi trabajo en una sola ocasión, pues puedo buscar un depósito para acumular más valor, digamos para ahorrar, y eso puede ser para después comprar algo más grande como una casa, un coche, montar una empresa, etcétera, irme de viaje. Y bueno, es básicamente buscar algo en donde pueda yo atesorar el valor de mi trabajo pasado y no tener la necesidad de consumirlo todo en una sola ocasión y poder atesorarlo o ahorrarlo hasta que una mejor oportunidad de gasto o de inversión se me presente. Anónimo. El anonimato, característica que muchos pasan por alto, puede llegar a ser algo importante ya que nos permite protegernos contra ciertos riesgos como el que las personas sepan cuánto dinero tenemos, pero principalmente que el gobierno sepa cuánto dinero tenemos. Porque claro, ellos están interesados en grabar más y más impuestos al fruto de tu trabajo y el hecho de que ellos no sepan cuánto dinero tienes nos permite salirnos de la Matrix para que ellos ya no puedan cobrarnos más impuestos. Ahora que ya definimos las características que debe tener el dinero, podemos recapitular algunas de las mercancías universalmente aceptadas que ya dijimos antes para ver si cumplen con estas características. Los granos de cacao. Estos sí pueden fungir como una unidad de cuenta y como medio de intercambio, pero difícilmente pueden fungir como depósito de valor a largo plazo, ya que es muy fácil que se echen a perder. Las cabezas de ganado. Pues ellas también se mueren, así que difícilmente podrían fungir como depósito de valor a largo plazo y además tienen el problema de que si yo quiero gastar una parte del valor que tengo depositado en ellas, pues no puedo gastar solamente una pierna de una vaca o de una oveja, pues tendría que gastar el valor de toda, ¿no? Tendría que venderla toda o sacrificarla para comérmela, es decir, no puedo gastarme solamente un pedazo del valor que tengo depositado en una cabeza de ganado. La sal. Pues en nuestros días la sal es tan abundante, tan fácil de obtener y por lo tanto tan económica que si aspiramos a utilizarla como depósito de valor o como medio de intercambio, se requerirían enormes cantidades de sal para llevar a cabo intercambios. Entonces no es muy práctico. Las conchas de mar. Pues las conchas de mar son realmente muy frágiles y seguramente que se romperían después de un par de intercambios. Así que la mercancía que nos queda que mejor cumple con todas las características que ya mencionamos antes son los metales preciosos. Veamos ahora los principales, el oro y la plata. Se puede almacenar valor en ellos sin el riesgo de que se echen a perder. Pueden fungir fácilmente como medio de intercambio y como unidad de cuenta, ya que son fácilmente divisibles y no pierden su valor, como las vacas o las ovejas. Se pueden acuñar en pequeñas monedas o se pueden fundir en lingotes, con lo cual podemos almacenar o distribuir distintas magnitudes de valor en ellos. Son relativamente escasos, es decir, los podemos encontrar en la mayor parte del mundo, pero no son tan abundantes como por ejemplo la sal, como para que pierdan su valor. Son anónimos, es decir, el gobierno no puede saber cuánto oro o cuánta plata tienes, a diferencia de la moneda fiat o fiduciaria, que es básicamente el dinero que los gobiernos emiten. Muchas veces ese dinero pues pasa a través del sistema bancario y si el gobierno quiere tener acceso a tu información, seguro que lo van a tener. El oro es más escaso que la plata, con lo cual obviamente es más valioso, además de que presenta muchas características muy interesantes. Por ejemplo, el oro es el material más dúctil que existe en el planeta Tierra. La ductibilidad quiere decir la capacidad de estirar un metal para formar alambres, y el oro es tan dúctil que una sola onza de oro puede estirarse hasta formar casi 100 kilómetros de alambre, imagínate. El oro es muy maleable. En medicina se puede llegar a utilizar como analgésico. A diferencia de lo que mucha gente piensa, el oro no es el mejor conductor de electricidad,
esa es la plata. Solamente que el oro presenta una propiedad muy interesante y es que pertenece a los metales nobles y esto quiere decir que no se oxida. Por eso es que se utiliza mucho en electrónica, entre muchas otras propiedades y aplicaciones que tiene. A pesar de todas estas maravillosas propiedades que tiene el oro, como dinero tiene sus problemas y sus riesgos. Por ejemplo, es muy pesado para transportar y almacenarlo. Almacenarlo también implica gastos y también riesgos, porque si no tienes un lugar seguro, te lo pueden robar. Hay que pagar por el resguardo si es que lo quieres guardar en una bóveda, o hay que tener su propia bóveda o caja fuerte, y entre otros problemas y riesgos. Curiosamente, algunos de los problemas que tiene el oro no los presenta Bitcoin. Y ahora sí, entramos de lleno con Bitcoin. Bitcoin, al ser digital, no cuesta nada transportarlo. Puedes cambiar de país o de continente y realmente nadie se entera. Regularmente cuando cambias de país o de continente, en las fronteras te dejan portar un máximo de $10,000 o el equivalente a $10,000 en efectivo, lo cual considera oro, plata, porque es básicamente dinero en efectivo, o moneda fiat como los dólares, el euro, los pesos, etc. El Bitcoin, al ser digital, tú puedes portar una gran cantidad de dinero en una USB o en un aparato que guarde Bitcoin, o incluso ni siquiera puedes llevarlo en físico, sino que puedes tenerlo en alguna cuenta y nadie se entera que llevas dinero. Claro que Bitcoin también presenta sus riesgos, y es que, por ejemplo, si tú lo llevas en una cartera fría físicamente, si se te pierde, pues ya valió, o si alguien te lo roba, pues también ya valió. Pero también hay otro riesgo, y es que si se te olvidan las claves o pierdes las claves para acceder a tu cartera, ya no se puede recuperar ese dinero, y ha pasado varias veces que personas simplemente por no acordarse de las claves o por haber perdido las claves que las tenían anotadas en algún lugar, ya no pueden recuperar ese dinero nunca más. El Bitcoin, sin importar que sea digital, es un activo real, a diferencia de un activo financiero. Un activo real quiere decir que vale por sí mismo, que no es un colateral de ninguna otra cosa. Por ejemplo, el dólar antes de 1971, cuando Nixon canceló la convertibilidad del oro por dólar, el dólar era un colateral o un activo financiero porque era un colateral del oro. Es decir, el dólar no valía por sí mismo, sino que el dólar valía porque era una promesa del gobierno estadounidense a entregarte oro a cambio de dólares. Era un colateral. Y el Bitcoin, así como el oro, son activos reales, no financieros, porque valen por sí mismo. El oro vale porque la gente lo quiere, porque tiene aplicaciones en distintas industrias incluso. Y el Bitcoin, bueno, no es una obligación de nadie. Nadie te impuso a utilizar Bitcoin o nadie obliga a la gente a utilizar Bitcoin. No es un colateral de ningún otro activo, sino que vale por sí mismo porque la gente lo demanda. Ahora, veamos si Bitcoin cumple con las características del dinero de las cuales ya hablamos. Medio de intercambio. Sí, la gente ha aceptado Bitcoin a cambio de sus mercancías. Incluso Tesla aceptó por un tiempo Bitcoins a cambio de sus mercancías, es decir, de sus coches. E incluso gobiernos como El Salvador y la República Centroafricana han legalizado a Bitcoin como moneda de curso legal. Depósito de valor. Sí, en realidad, como tendencia general, Bitcoin desde su creación no ha dejado de subir de precio, es decir, obviamente no está exento de correcciones como la que estamos viendo en estos momentos, pero como tendencia general no ha dejado de crecer y por lo tanto muchos de sus defensores lo han utilizado como depósito de valor, porque claro, cuando tú buscas un depósito de valor, buscas algo que más o menos se mantenga de manera estable en el tiempo, que no fluctúe su precio, y si todavía encuentras un activo que además de no fluctuar o digamos de no bajar de precio, se aprecia con el tiempo, pues qué mejor. Unidad de cuenta. Y aquí es donde empieza a flaquear Bitcoin fungiendo como dinero, porque unidad de cuenta implica que utilizamos a Bitcoin como referencia para comparar los valores o los precios entre diferentes mercancías. Por ejemplo, hace rato teníamos el ejemplo de que una playera vale 300 granos de cacao, suponiendo que el precio del cacao se mantenga estable con el tiempo y que no fluctúe demasiado. Ahora pongamos el ejemplo de fijar los precios como unidad de cuenta en moneda fiat, por ejemplo el dólar. Si tenemos que una playera vale $60 y un boleto de tren vale $10,
entonces podríamos llegar a la conclusión de que 6 boletos de tren compran una playera. Pero, ¿y si fijamos los precios en Bitcoin? Pues resulta que Bitcoin es extremadamente volátil. De hecho, es posible que no haya habido ningún otro activo en la historia cuyo precio haya sido tan extremadamente volátil como Bitcoin. Y esto se debe en gran medida a que su oferta es extremadamente inelástica. La elasticidad en la oferta de un bien quiere decir la capacidad que tiene ese bien para adaptarse a la demanda que haya de él. Por ejemplo, el trigo. Si los productores de trigo tienen la capacidad de adaptar su oferta a la demanda que haya de ese bien en el mercado, es decir, si la gente quiere más trigo por alguna razón en alguna época, si los productores tienen la capacidad de aumentar su producción, entonces quiere decir que su oferta o la oferta del trigo es elástica. Pero si la oferta del trigo es muy inelástica, es decir, que los productores de trigo no tienen la capacidad de aumentar o reducir la oferta de ese bien cuando la gente lo quiera más o menos, entonces querría decir que la oferta de trigo sería muy inelástica. Y es exactamente esto lo que pasa con Bitcoin. Su oferta es extremadamente inelástica porque, si ustedes ya vieron el video anterior de blockchain, saben que Bitcoin se va minando a medida que los nodos van añadiendo nuevos bloques a la cadena de bloques. Esos Bitcoins que ya se crearon no se pueden destruir, ni tampoco se pueden crear de la nada nuevos Bitcoins cuando la gente los quiera mucho. Entonces, cuando resulta que hay mucha liquidez en el mercado porque los gobiernos están imprimiendo muchos billetes o las tasas de interés son bajitas, entonces los inversionistas y muchas veces especuladores piden dinero prestado para comprar muchos bitcoins, y al comprar grandes cantidades de bitcoin en un bien como el bitcoin, que es extremadamente inelástico, entonces los precios suben de repente. Y eso pues está muy bien para los amantes de bitcoin. El problema es que cuando por alguna razón no hay tanta liquidez, o las tasas de interés suben porque los bancos centrales quieren desacelerar la economía, entonces los especuladores ya no están tan incentivados en comprar bitcoins y posiblemente decidan vender una gran cantidad de bitcoins al mismo tiempo para pasar su dinero a activos que no sean tan volátiles como el oro o el dólar. Cuando esto sucede, entonces al haber mucha cantidad de bitcoins a la venta, y como no hay la misma cantidad de compradores, los precios se desploman. Esto por supuesto que representa un gran problema si quisiéramos usar como Bitcoin como unidad de cuenta, es decir, como medida para comparar precios de diferentes bienes. Si fijáramos los precios de una playera, de un reloj, de un coche en Bitcoins, pues el problema es que el valor de Bitcoin fluctúa demasiado y esto representa un gran problema para los vendedores y compradores porque, claro, puede jugar a favor o en contra de cualquiera de los dos, dependiendo si está muy caro o muy barato en ese momento. Estos problemas en la extrema volatilidad que hay en el precio de Bitcoin no serían tan graves si no hubiera tanta especulación en Bitcoin. Sin embargo, sí la hay, y esto imposibilita en buena medida que podamos utilizar a Bitcoin como unidad de cuenta. Y ahora quiero que reflexiones de las personas que conoces, cuántas personas realmente conocen Bitcoin. No solamente que hayan escuchado hablar de él, sino que realmente conozcan su funcionamiento. Y de esas personas, ¿qué cantidad o qué porcentaje realmente lo utiliza? ¿Verdad que son muy pocas? Bueno, Bitcoin, al ser una tecnología tan nueva, comparada con otras tecnologías, todavía no es ampliamente utilizada y aceptada como dinero. Entonces, a medida que la gente vaya aceptándolo un poco más como dinero, va a ser más fácil que cuando alguien quiera vender un Bitcoin, haya otra persona que se lo quiera comprar. Y esto, cuando lo ponemos en mayor escala, digamos cuando haya una ballena, o bueno, así se les conoce a los grandes inversionistas, cuando haya una ballena que quiera por alguna razón vender una gran cantidad de Bitcoins en un solo momento, si ya está, digamos, normalizado el uso de Bitcoin en la sociedad, si hay muchísimas personas que ya lo aceptan como dinero, que lo quieren por alguna razón, entonces, aunque haya una gran cantidad de Bitcoin a la venta, si hay muchas otras personas que lo quieren comprar, entonces
los precios ya no se van a desplomar, porque la diferencia o el gap entre la oferta y la demanda ya no va a ser tan grande, porque al mismo tiempo que hay mucha oferta, también va a haber mucha demanda de él. Y cuando eso pase, entonces los precios de Bitcoin ya no van a fluctuar tanto como lo hacen ahorita. Ahorita, por supuesto, y desafortunadamente el Bitcoin es muy volátil, porque gran parte de los que están en él o de los que invierten en él realmente ni siquiera están para invertir como tal, sino que están para especular. Quieren entrar con grandes cantidades de dinero cuando consideran que el precio es barato y salirse cuando el precio consideran que está inflado. Pero son ellos mismos los que lo inflan, ¿no? Y muchas personas un poco novatos que entran en el peor momento y entonces lo único que provocan son fluctuaciones enormes. Pero insisto, cuando se normalice el uso de Bitcoin en la sociedad, ya no va a fluctuar tanto su precio. Entonces podemos concluir que a medida que el Bitcoin sea más aceptado por la gente como dinero y sea más demandado, el precio tenderá a ser más estable. Y entonces, y solo entonces, Bitcoin podría empezar a ser utilizado como unidad de cuenta, es decir, como referencia para comparar los precios entre diferentes mercancías. Bitcoin, a pesar de estar sustentado en una tecnología tan segura como blockchain, no está exento de riesgos. De hecho, si tú, por ejemplo, llegaras a perder las claves para acceder a tu cartera digital, pues es un dinero que prácticamente ya está perdido, no vas a poder volver a recuperar. Pero, por ejemplo, el oro, a pesar de ser el dinero más seguro y más confiable que ha encontrado la humanidad a lo largo de miles de años de historia, pues tampoco está exento de riesgos. De hecho, el oro es difícil de transportar, además de riesgoso porque te lo pueden robar. Si lo quieres almacenar de manera segura, hay que pagar por la custodia en una bóveda o hay que tener su propia bóveda o caja fuerte por lo menos. Y pues no está exento de riesgos tampoco. Los fundamentos de Bitcoin son muy sólidos porque a medida que más gente lo conozca y lo empiece a utilizar, la demanda aumentará y los precios tenderán a ser más estables. La tecnología con la que se sustenta es muy segura y se vuelve aún más segura a medida que más gente lo conoce porque la red se descentraliza cada vez más. A estas alturas, las probabilidades de que Bitcoin quiebre son muy pequeñas porque incluso gobiernos como el chino, que lo han prohibido dentro de su territorio, no han logrado que la gente deje de utilizarlo. Obviamente al gobierno no le conviene que la gente utilice un dinero que se sale de su control. Es por esto que manipulan los precios del oro para que la gente piense que su dinero de papel es más valioso. Lo mismo ocurre con Bitcoin. Como los gobiernos no pueden controlarlo, entonces le ponen el pie para que la gente se asuste y deje de utilizarlo. Pero claro, entre más le prohíben algo a la gente, más lo hace o más lo utiliza. Las drogas son una prueba de ello. Sin embargo, al ser una tecnología tan nueva, no podemos saber con plena certeza cómo evolucionará Bitcoin. Difícilmente va a poder llegar a sustituir el dinero fiat, es decir, los dineros emitidos por los gobiernos, porque Bitcoin no se puede adaptar a la demanda que hay de él en el mercado. El dinero fiat sí. Es decir, si la gente necesita más dinero, pues los gobiernos pueden imprimir más y más billetes. Y si la gente no los necesita tanto, entonces el dinero puede contraer la oferta de billetes. El Bitcoin no. El Bitcoin tiene una oferta extremadamente inelástica. El problema del dinero fiat es que está ligado a la vida y a la buena administración de un estado. El Bitcoin no. El Bitcoin es completamente descentralizado, por lo que tiene mucho más probabilidades de sobrevivir que el dinero fiat, es decir, que el euro, que el dólar y cualquier otra divisa. Sin embargo, difícilmente el Bitcoin podrá llegar a sustituir al rey de los dineros, el oro, que tiene miles de años de historia y ha pasado por distintas civilizaciones y además de esto no necesita ni tecnología ni internet para funcionar. Al final del día, si tú quieres invertir en Bitcoin, probablemente sea una buena apuesta para mediano y largo plazo, si tu aversión al riesgo no es grande, pero toma en cuenta que se trata de un activo extremadamente volátil y si te pone nervioso las correcciones temporales del mercado como la que estamos teniendo ahora, que es muy fuerte, probablemente te asustes, vendas en un momento que no sea indicado y te vayas despavorido de él con fuertes pérdidas, con lo cual ya no vas a querer regresar a este activo. Apostar todo tu patrimonio en una sola inversión siempre es una mala idea, especialmente si se trata de un activo tan extremadamente volátil como lo es el Bitcoin. Antes de invertir, siempre es importante que te informes, que investigues y conozcas muy bien el mercado en el que vas a meter tu dinero.
Y bueno, después de esta larga plática sobre Bitcoin, espero que te haya servido, que te haya abierto un poco el panorama, y si tienes más dudas al respecto o de algún otro tema que quieres que toquemos, estaré feliz de leerte en los comentarios. Si te gustó o te ayudó el video, te agradecería mucho que le des manita arriba y que te suscribas para que veas más contenido cada vez que suba videos. Pues fue un gusto estar contigo y nos vemos en la próxima.